tienen el mismo peso. Con una balanza de 2 platillos se puede realizar la menor cantidad de pesadas para obtener un peso determinado. Dice, si se tiene n esferas de igual peso, apariencia, a excepción de una que pesa diferente, es más ligera o más pesada que las demás, según se indique, solo se dispone de una balanza de 2 platillos, se presenta la siguiente relación. El número de pesadas es menor o igual que 3 elevado a la k. ¿Por qué tiene que ser 3? Es que una balanza de 2 platillos, si es que yo quiero generar la menor cantidad de pesadas, es conveniente dividirlo en 3 partes. Es conveniente dividirlo en ¿cuántas partes? En 3 partes, ¿sí? Y cuando tú divides en 3 partes, pongamos que sean 9, ¿sí? Un ejemplo. Si son 9, coloco 3, 3 y 3. Entonces tienes 3 grupos. 2 de ellos los colocas en los platillos de la balanza, 2 grupos, 3 y 3. Y 3 quedan fuera. Profesor, pero ¿cómo va a llegar a analizar esos 3 que quedan fuera? No. Se analizan los que están en la balanza y dice, si está en equilibrio, significa que aquella que es diferente está fuera. Por lo tanto, ya identificaste en qué grupo de 3 está aquella que es más pesada o más ligera según lo que te haya dado el problema. Consideremos que sea más pesada. Muy bien. La más pesada está dentro de ese grupo de 3. ¿Sí? Luego, con respecto a si en la balanza de 2 platillos se inclina a un lado, ¿sí? Si se inclina, lo que está indicando que el lado donde se ha inclinado es el grupo que tiene mayor peso. Y si es el grupo que tiene mayor peso, ¿sí? Si es el grupo que tiene mayor peso, indicará que está dentro de un grupo de 3, ¿sí? Entonces, luego de la primera pesada, yo identifico en qué grupo de 3 está. Entonces, ahí voy a realizar la segunda pesada. La segunda pesada, tomando ese grupo de 3, lo divido. Una bolilla en el segundo platillo y otra bolilla afuera. Si se mantiene equilibrio, significa que la más pesada es la que está afuera, ¿sí? Si se mantiene equilibrio, la más pesada está afuera. Si se inclina a un lado, donde se ha inclinado es la más pesada. Entonces te das cuenta que yo tengo 9, y con los 9, ¿cuántas pesadas he realizado para determinar cuál de ellas era aquella que tiene mayor peso? ¿Sí? Leini, ¿cuántos son? ¿Cuántas pesadas se consiguieron? Profesor, dígame. ¿Cuántas pesadas se realizaron para poder obtener aquella que era más pesada dentro de un grupo de 9? Disculpe, profesor, estaba buscando mi libro. A ver, José Anthony, ¿cuántas pesadas fueron? José Anthony Mendoza. Yadira, tú me indicas cuántas pesadas se realizaron para poder determinar cuál fue aquella bolilla que era más pesada dentro de un grupo de 9. Yadira Ninalaya, me indicas cuántas pesadas
se tuvieron que hacer para encontrar aquella que era más pesada dentro de un grupo de 9? Yadira, esperamos tu respuesta. Teníamos 9, hemos realizado las pesadas correspondientes y a partir de ahí hemos determinado cuántas pesadas se requirieron para obtener aquella que tenía mayor peso. A ver, Richard López. Yadira ahora sí contestó mediante el chat. Fueron 2, ¿sí? Fueron 2. Pero te das cuenta que el número 9, que es el número de bolillas, es 3 al cuadrado, ¿sí? Y si 9 es 3 al cuadrado, el exponente 2 me indica el número de pesadas. El exponente 2 me indica el número de pesadas. ¿Cuántas pesadas fueron? 2. Es porque el exponente 3 al cuadrado me da 9 y el número de pesadas sería 2. El menor valor de K que cumple la relación indica la menor cantidad de pesadas para obtener con seguridad la esfera que pesa distinto. Ejemplo, en 9, y es lo que habíamos hecho hace un momento, es 3 al cuadrado, por lo tanto necesita 2 pesadas. Si es 27, al número 27 sería 3 al cubo. Y si es 3 al cubo 27, significa que para 27 poder determinar cuántas pesadas se requieren, serían 3 pesadas. Bueno, lo analizamos. Con respecto a 27, hacemos 9, 9, 9. Primera pesada. Se mantiene equilibrio, está en las 9 de afuera. Se inclina a un lado, está en el lado donde se ha inclinado. ¿Sí? Punto número 2. ¿Sí? Punto número 2. Una vez identificado el grupo de 9, nuevamente lo divido en 3 partes. 3, 3, 3. 3 en el primer platillo, 3 en el segundo platillo y 3 fuera. ¿Estamos de acuerdo? Si se mantiene en equilibrio, está en las 3 que están afuera. Si se inclina a un lado, en el lado donde se ha inclinado, tiene la más pesada. Por lo tanto, después de la segunda pesada ya estamos en un grupo de 3. La última, esos 3, sería 1 en el primer platillo, 1 en el segundo platillo y finalmente 1 afuera. Si se mantiene en equilibrio, aquella que está afuera es la más pesada. Si se inclina a un lado, el lado donde se ha inclinado es la más pesada. ¿Cuántas pesadas? 3 pesadas. Y la forma más fácil de decir 27 es 3 al cubo. Y como es 3 al cubo, significa 3 pesadas. El exponente es el número de pesadas. Y la base, ¿por qué 3? Porque en cada vez que tú quieras pesar, lo que haces es dividirlo en 3 partes. ¿Sí? Lo que haces es dividirlo en 3 partes. No necesariamente iguales los 3. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 8, ¿cómo lo repartiría? Si tengo 8 en un grupo de 3. Bueno, sé muy bien, por lógica, que los que están en los platillos para poder ser comparados tienen que colocar la misma cantidad. ¿Cierto? Pero profesor, usted me ha dicho un grupo de 3. Si me ha dicho un grupo de 3, sería 3 en el primer platillo, 3 en el segundo platillo y 2 afuera. O sea, ahí puedo comparar los platillos con respecto a su peso. Si se inclina a un lado, quiere decir que está en un grupo de 3. Si se inclina a un lado, quiere decir que está en un grupo de 3. Si se inclina a un lado y está en un grupo de 3, ¿estamos de acuerdo? Y está en un grupo de 3, ya tenemos determinado el grupo el cual tiene la más pesada. ¿Sí? Profesor, pero yo me pongo el caso que se mantiene en equilibrio. Lady, si se mantiene en equilibrio, ¿dónde sería la más pesada? Lady Vicuña. Si se mantiene en equilibrio, recuerda que estamos trabajando con 8. Lady Vicuña, ¿en cuál estaría la más pesada si se mantiene en equilibrio? Espero tu respuesta, Lady Vicuña.
Ya, a ver. Sí. ¿Dónde estaría la más pesada si se mantiene en equilibrio? A ver, Maciel Barrio Nuevo. ¿Dónde estaría la más pesada si se mantiene en equilibrio? Lady Vicuña, recuerda que se te ha hecho una pregunta y todavía no has contestado. Maciel, estamos trabajando con 8, ¿sí? Habíamos indicado lo siguiente, si era 8 también hay que dividirlo en 3 partes. Lo que se coloca en los platillos se colocan cantidades iguales, por lo tanto se ha colocado en la forma 3, 3, 2. La pregunta que se le había hecho a Lady Vicuña, ¿sí? Y que te estoy revirtiendo la pregunta, es si yo pongo 3, 3, 2 y se mantiene en equilibrio, ¿dónde está la más pesada? Si pesan lo mismo, tienen que ser iguales, indica Lane. Sí, las que tienen el mismo peso estarían en los platillos. Por lo tanto, Maciel, ¿dónde está aquella que está más pesada? Sí, el Barrio Nuevo. Si en caso tienes un problema con el audio, escribes. Osoya contestó, muy bien, perfecto. Sí, respuesta. Maciel, me indicaba que eran 8. Has colocado 3, 3, 2. En los platillos tienes 3, 3 y fuera hay 2. Si se mantiene en equilibrio, ¿dónde está aquella que es más pesada? A ver, Sarit Salva, me indicas, ¿dónde estaría aquella que es más pesada? Muy bien, Sarit, donde hay 2 esferas, indica. Claro, si las que están si se mantiene en equilibrio en la balanza, significa que pesan lo mismo, es lo que había indicado tu compañera también. Si pesan lo mismo, entonces ahí no está la diferente. La diferente debe estar fuera. Y fuera solamente habían 2, está dentro de un grupo de 2. Pero aún así persiste la duda porque existen 2 y no sé cuál de ellas es la más pesada. Entonces, ¿qué hago? Esas 2, una lo coloco en un platillo y la otra lo coloco en el otro platillo. Cuando se incline, ¿estamos de acuerdo? Cuando se incline, donde se ha inclinado es la que es más pesada. Entonces, en ese momento te dice que es 8. Dime, ¿8 es menor que 3 al cuadrado o no? 8 es menor que 3 al cuadrado, ¿sí o no, Maciel? Sí, indica Antonio. 3 al cuadrado 9, 8 es menor que 9, cierto, pero el decir que es 3 al cuadrado ya te está diciendo lo más cercano a 3 al cuadrado, está indicando que estás utilizando 2 pesadas. Eso para que en otros problemas no estés trabajando tanto, sino simplemente te guías por esta regla y lo vas a hacer más rápido, ¿sí? Por ejemplo, en 70 esferas, yo tengo 70, ¿qué es lo que hago con las 70? Digo, 3 a la cuarta es 81, 70 es menor, es lo más cercano. Si pongo 3 al cubo es 27, muy chico. 3 a la cuarta sería el número que es mayor o igual que el valor que me está dando, y por lo tanto significaría que se puede hacer en 4 pesadas. La respuesta sería 4 pesadas, y es los ejemplos que ha colocado en esta primera parte. Eso es referido a utilizar una balanza de 2 platillos, ¿sí? A utilizar una balanza de ¿cuánto? De 2 platillos. Muy bien, ahora vamos a ver la cuestión de trasvases. Me dice, se deberá verter líquido de un recipiente a otro hasta obtener el volumen de líquido requerido. Se deberá verter, ¿sí?, líquido de un recipiente a otro hasta obtener el volumen de líquido requerido, pero con el menor número de traslados. La mayor dificultad reside en que los recipientes están sin graduar, es decir, no tienen marcas para realizar mediciones exactas.
solamente se conoce cuál es el total, ¿sí? Solamente se conoce cuál es el total. Con respecto al total, ¿sí? Con respecto al total, indica lo siguiente. 10 litros es la capacidad total. Los dos pequeños, uno es de 7 y otro es de 3. ¿Con los recipientes anteriores se puede obtener 4 litros? Sí. ¿Cómo así, profesor? Para obtener la cantidad correspondiente a 4 litros, lo que tú vas a hacer es de esta manera. Identificas, ¿sí? Identificas. Que si el primero tiene 10, voy a llenar el de 7, primer trasvase. Al llenar el de 7, la distribución quedaría 7 y en el recipiente que tengo 10, ahora ya solamente quedará 3. Pero profesor, yo quiero medir 4. Bueno, 4 es 7 menos 3, ¿o no? Entonces ahora del 7, la cantidad de líquido que hay es 7 litros, voy a vertir en el de 3. Si se llena completamente el de 3, diré, yo tenía 7, he entregado 3, lo que a mí me está quedando es la diferencia. Y si a mí me queda la diferencia, 7 menos 3, ¿cuánto es? 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. Y se habría podido medir 4. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos trasvases? El primer trasvase fue del 10 al 7. El segundo trasvase fue del 7 al 3. Y por diferencia, 7 menos 3, ¿cuánto me da? 4. ¿Se puede medir? Sí se puede medir. Dice, se pueden medir 2 litros. Se pueden medir 2 litros. ¿Se puede o no? Dice 2 litros. Pasemos de 10 a 3. De 10 a 3. Si pasamos de 10 a 3, en el recipiente grande habría quedado 7 y en el recipiente pequeño tienes 3. Luego del 3 al 7. Luego del 3 al 7. Entonces ahora tengo en el recipiente de 7 hay 3, mientras que en el recipiente de 10 hay 7. Finalmente, me dice luego del 3 al 7. Luego del 10 al 3, nuevamente llenas 3, ¿sí? Nuevamente llenas 3. Luego del 3 al 7, y me daré cuenta que en ese momento, ¿qué ha ocurrido? En ese momento habrá ocurrido que el recipiente de 7 ya no tiene 3, sino tiene 3 más 3, 6. Y si tú tienes un conjunto de 7 y le has llenado 6, todavía te está sobrando 1, ¿no? Hay un espacio vacío para 1. Vierto nuevamente el 10 al 3. Sería lo último que estaría quedando, ¿sí? Le echas al 3. La medición de 3 litros tienes 3 litros, pero profesor, usted solamente quiere medir 2 litros. Recuerda que el recipiente de 7 tenía solamente 6 litros y le faltaba 1 litro para que esté totalmente lleno. Entonces de 3 lo envío a 7. Cuando de 3 viertas en 7, recuerda que solamente va a poder ser llenado la parte que falta, y esa parte que falta es 1 litro. Por lo tanto, de los 3 que tenías, si viertes 1 litro, ¿con cuánto te quedas? 3 menos 1, 2. ¿Te quedarías con cuánto? Con 2. ¿Pudiste llegar a la respuesta? Sí. ¿Pudiste llegar a la respuesta? Sí. ¿Cuántos trasvases has hecho? Primero de 10 a 3, luego de 3 a 7, luego de 10 a 3, 3 a 7, luego de 10 a 3 y finalmente de 3 a 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 trasvases. Eso lo complicado es justamente ir viendo, ¿no? Por diferencia, cómo se pueden ir generando los valores que sean diferentes a las medidas que tienes, porque tú solamente, aparentemente, se puede medir 10, se puede medir 7, se puede medir 3, pero te has percatado que puedo conseguir el 4, puedo conseguir el 3, también puedo conseguir el 6, dependiendo, ¿no? A ver,
Siguiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan, por favor? Profesor, su micrófono está apagado. Perdón, gracias. Muy agradecido. Nuevamente, dices, el juego de pesa de una balanza de dos platillos consta solo de dos pesas, de 35 y 25, ¿sí? 35 y 25. Si es de 35 y 25, indica lo siguiente. Por el uso de la balanza se va a pagar 2 soles por pesada. Entonces yo requiero realizar la menor cantidad de pesadas si es que quiero pagar lo menos posible. Se dispone solamente de 10 soles y 1800 gramos. 1800 gramos de azúcar en una sola bolsa. Se quiere separar el azúcar en dos bolsas de 390 y 1410 gramos. ¿Cuánto dinero como máximo puede quedar? ¿Cuánto dinero como máximo puede quedar? Muy bien, hacemos el análisis. Recuerda que lo que tú dispones solamente es una balanza que tiene 35 y tiene 25 gramos. 35 y 25. Para que quede lo máximo posible se debe pagar la menor cantidad. Claro, yo quiero que me quede más dinero, entonces lo que yo debo pagar es lo menos posible, ¿sí? Si yo quiero, escucha bien, si yo quiero que me quede la máxima cantidad de dinero, entonces lo que yo debo pagar es lo menos posible. Y ello se logrará obteniendo la menor cantidad de pesadas. Y ello se logrará obteniendo la menor cantidad de pesadas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice, en primer lugar, la primera pesada que vas a hacer, dice, se reparte 1800 en dos bolsas de 900. ¿Y cómo se va a lograr esto? Recuerda que la balanza de dos platillos lo que puede hacer es comparación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que puede hacer? Comparar. Mediante equilibrio. Entonces, coloco una bolsa, coloco una segunda bolsa, los equilibro, y al momento de ser equilibrado, como yo tenía un conjunto de 1800, si está en equilibrio quiere decir que tienes mitad y mitad. Y si tienes mitad, mitad, en una primera mitad tienes 900 y en la otra mitad tendría los otros 900. ¿Sí? Primer análisis que se ha hecho. En la segunda pesada, ¿estamos de acuerdo? En la segunda pesada, vuelvo a hacer lo mismo. Reparto ahora de los 900, porque ya tengo una bolsa de 900, yo tengo que tratar de restringir porque tengo que llegar a un peso de 300, ¿cuánto me dice? 390. Entonces, con 1800 era mucho. Lo pasé a 900. Me voy a un segundo caso y ya estoy en 450. El 900 lo he separado en dos partes. Una bolsita en el primer platillo, una bolsita en el segundo platillo. Lo equilibro y tendría 450 en cada uno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En conformidad con una manito en tu pantalla, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengas? ¿Sí? Hemos colocado 450. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Llegamos al tercer paso. Cuando yo tengo 450, recuerdo que yo podía utilizar
pesas. Y las pesas que tengo, una es de 25 y otra es de 35. Pregunta. Cuando tú tienes pesas, lo que tú puedes obtener es la pesa individual, 35-25, la pesa en forma conjunta, uniéndolas, 35-25, que me daría 60, o la diferencia de ellos, 35 menos 25, 10. Esas son las pesadas que puedo. Pero me doy cuenta que al unirlos, 35 y 25 me da 60. Pero dime, ¿cuánto es 450 menos 60? ¿Cuánto es 450 menos 60? Si a 450 le quito 60, me va a dar justamente 390, que es lo que yo deseo. ¿Sí o no? Se necesitaba, se requería, te pedía que aparezca 390. Entonces, como ya tengo 450, cojo mi bolsita de 450, en un platillo coloco las dos pesas, la pesa de 35, la pesa de 25, que en conjunto hace 60, cojo una bolsita y de la bolsa que tengo 450 comienzo a vertir, ¿sí? Hasta que llegue al peso de 60. Eso significará que del 450 yo le he quitado 60. Y si a 450 yo le quito 60, significa que me queda 390. Y habrías encontrado el 390. ¿Cuántas pesadas ha requerido? Evidentemente el resto, todo lo que me ha quedado, la suma en forma conjunta me daría 1410. Entonces ya tienes ya el resto también. Entonces, ¿tienes el peso de 390? Sí. Tienes el peso correspondiente a la parte restante, que es uniendo todo, sería 1410. En función a esto diré 3 pesadas. Si es 3 pesadas, a 2 soles cada una, 3 por 2, ¿cuánto me da? 6. ¿Sí? Y si yo tenía 10 soles y he gastado 6, ¿cuánto me estaría quedando en mi bolsillito? Richard López, ¿cuánto estaría quedando? Tenías 10, gastaste 6. ¿Cuál es lo máximo que queda en tu bolsillo? Richard, por favor. Tenías 10, gastaste 6. ¿Cuánto te queda? 4. Perfecto. Por lo tanto, quedará como máximo 4. Esto es con respecto al problema de pesadas. ¿Te das cuenta? Es tener habilidad. Es tener la habilidad de decir, bueno, yo tenía 1800, estoy queriendo 390, hay que restringirlo con valores más pequeños. ¿Cómo puedo hacer con esos valores más pequeños? ¿Cómo lo consigo? Entonces hemos demostrado cómo puedes conseguirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en cada uno de los problemas la estrategia que vamos a utilizar. ¿Sí? Ya hemos visto con respecto a pesadas cómo vamos a hacer. No es la única forma, ¿sí? No es la única forma. Puede ser por suma, puede ser por diferencia. Aquí hemos trabajado dos casos, ¿no? Los casos de equilibrar para dividir en dos partes iguales y el segundo caso por diferencia. Nos falta determinar por la cuestión de suma, aunque al unir las balanzas por ahí encontraste la cuestión de suma, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos. En la número 2. Me dice, si poseo una jarra A de 8 litros, 2 jarras vacías B y C, te conviene ahí mantener un cuadro, ¿sí? Con un cuadro puedes distribuir más rápido, ¿ya? Dices 2 jarras vacías B y C que son de 5 y 3 de capacidad. O sea, no está marcado cuánto es cada uno por litros, sino en forma conjunta. En el conjunto, yo sé que las dos pequeñas tienen una capacidad de 5 litros y la otra 3 litros. Y la más grande es la de 8 litros. ¿Sí? Entonces tengo 8, 5 y 3. Dice, ¿cuál es el menor número de litros que se puede obtener al realizar 3 trasvases? ¿Cuál es el menor número de litros que se puede obtener al realizar 3 trasvases?
al dar la respuesta no considere los recipientes vacíos. Mire, en este caso ha indicado lo siguiente. Yo tenía 8, esa es la forma inicial, por eso lo puedes poner en un cuadro. Él tenía 8. Él, a pesar de que tiene una capacidad de 5, no tiene ninguno, está vacío. 3, no tiene ninguno, está vacío. Entonces yo del 8, ¿estamos de acuerdo? Del 8 voy a vertir donde está el 5. Eso quiere decir que el 5, que no tenía nada, ahora tiene 5. El 8, ¿sí? El primer recipiente que tenía 8. Listo, estoy recibiendo la información, un ratito por favor, con respecto a coordinación. Tenga presente que todo alumno que no tenga su cámara encendida, ¿sí? Enfocada al rostro, ¿sí? Enfocada al rostro, Ricardo Sebastián, enfocada al rostro, Aire Valencia, recordada de enfocarse el rostro. Lamentablemente no podemos estar en una sala así, en la cual hay algunos alumnos que sí tienen encendida su cámara correctamente, que están haciendo lo correcto, las indicaciones las están respetando, y otros no. Por lo tanto, la coordinación ya está tomando las acciones correspondientes, y yo no puedo hacer ingresar absolutamente a nadie, así que evitemos esos detalles y mantengamos el correcto uso de los medios virtuales, ¿ya? Aire Valencia, enfócate por favor, bien. Y continuamos. Dice, del 8 le vierto al 5. Eso significa que el 5, que no tenía nada, ahora tiene 5. El 8, que tenía 8 inicialmente, ¿sí? Al vertir 5 se ha quedado con 3. Entonces tengo 3 y 5. Primer movimiento. Segundo movimiento, del 5 lo vierto al 3. Y si del 5 lo vierto al 3, voy a encontrar que al 5 le habría quedado solamente 2 porque 3 lo he enviado fuera. Sería 3, 2, 3. Y el final, entre los regreso, me doy cuenta que la menor cantidad que yo puedo lograr es 2 litros. Hasta el momento, ¿sí? He podido determinar 2 litros. Me voy al segundo caso. El primer caso yo vertí en el 5. Ahora voy a vertir en el 3. Si hago esto, diré que de 8 al vertir 3, yo me quedo con 5. Por esa razón te quedan los valores 5 y 3. Luego del 3, viertes al otro, ¿sí? Al de 5 le pondrías 3. Es el segundo movimiento que se hace, del 3 al 5. Lo que tenías en el 3 lo estás virtiendo en el 5. Y ahora te está quedando en el primer recipiente 8, en el segundo 3 y el tercero vacío. El último proceso que hago es de aquel que me queda 5, que es el primer recipiente, vierto 3, en el que está vacío, de 3 litros, y me va a quedar al final 3, 3, 2. ¿Cuál es el menor número de litros? El menor número de litros definitivamente sería 2. ¿Sí? Sería 2. El menor peso que se puede obtener utilizando dichas medidas, 853, es 2. Y que también te puedes dar cuenta por la diferencia, ¿no? 5 menos 3, 2. La diferencia me da ¿cuánto? En esa posibilidad, ¿no? Si tú analizas correctamente, ¿podrías generar el 1? ¿Es factible que se pueda generar el 1? A ver, Diego Alfaro, ¿podrías conseguir 1 con esas pesas? Con esas pesas, perdón, con esos recipientes que tienen 3.
Diego Alfaro, ¿se puede conseguir uno, sí o no? Sí, la respuesta inmediata. Tienes que saber lograrlo y visualizando nada más los recipientes. Si se puede lograr el 1. O sea, en el libro te está indicando que hay 2. Yo te digo, ¿puede haber 1, sí o no? A ver, José Anthony, apóyale a tu compañero. ¿Podrías conseguir 1 litro teniendo esos recipientes, sí o no? Respondes mediante el chat en todo caso. Sí se puede. Ahí está la idea. Muy bien. Ahora yo te digo el cómo. Del 8 vierto al 3. Ya tengo 3 litros. En el otro, ¿cuándo tengo? 5. Esos 3 litros lo vierto en el de 5. Entonces el 5 tiene 3. Mi recipiente de 3 está vacío. ¿Sí? Lleno nuevamente el 3 y estaría justamente en el caso 2 en la parte final. La cual tienes 2, 3, 3. Ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un último procedimiento. Del 3, vierto en el 5. Si el 3 vierto en el 5, recuerda que el 5 ya tenía 3. Y si yo comienzo a llenarlo, lo único que va a poder ingresar en ese recipiente es la parte que faltaba. Y esa parte que faltaba, teniendo 3, lo que me falta, ¿cuánto es? 2. Profesor, entonces de los 3 que yo tengo, lleno 2 para que esté completamente lleno el recipiente de 5 litros. ¿Y cuánto me estaría quedando? Si yo tenía 3 y le he entregado 2, ¿con cuánto me quedé? ¿Con cuánto me quedé? Si tenía 3, le he entregado 2, ¿con cuánto me quedé? Cristian Alcaraz, dime, ¿con cuánto te quedas? Si tenías 3, entregaste al otro recipiente 2, ¿cuánto queda en tu recipiente? ¿Cuánto queda en tu recipiente? Gracias, Leini Tornero, ¿sí? Y con todos los demás, ¿cuánto quedó? 1. 3 menos 2, 1. Si ves que hay diferencia, se va a poder lograr. Se hacen los trasvases necesarios. Entonces, ¿se puede conseguir el 1? Sí, se puede conseguir el 1. Entonces, no es 2 la mínima cantidad, ¿sí? Sino también 1. ¿Sí? Bien. Espero que hayas entendido esta parte. Vamos a irnos a las diapositivas, ¿sí? Para poder trabajar y hacer los cálculos, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a visualizar el resto. No se olvide, Zulka Machacuay, ¿sí? Enfoca bien tu cámara. Anthony Gómez, del mismo modo, ¿sí? Aire Valencia, del mismo modo que tienen que ser enfocar sus cámaras, ¿ya? Al rostro, al rostro. Voy a compartir ahora la diapositiva. A ver, ¿cómo lo logramos? Todos atentos ahí. Se ve, ¿cierto? Es el número 1, dice, en la figura se indican 2 balanzas. O sea, voy a trabajar con la número 1, te explico la número 2, y luego voy a comenzar a hacer preguntas por grupos, indicándole los ejercicios que van a desarrollar, y para que ustedes también intervengan dentro del desarrollo, ¿sí? Paul Melgar, Girón, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta el momento? Paul. Muy bien. Dice, en la figura se indican 2 balanzas, se indica una balanza en la cual se han realizado diferentes pesos. Bueno, 2 balanzas no están equilibradas.
¿sí? ¿Qué sucede si no están equilibradas? Si no están equilibradas, lo que me está indicando es que al lado donde está inclinado tiene mayor peso. ¿Sí? El lado donde está inclinado tiene mayor peso. Los objetos diferentes tienen pesos diferentes. Objetos diferentes tienen pesos diferentes. Si los objetos pesan un número entero de kilogramos, los objetos, en este caso son bolillas, ¿sí? Esferas, tienen pesos diferentes. Si los objetos pesan un número entero de kilogramos, ¿cuánto pesa P? ¿Sí? P kilogramos. ¿Cuántas pesa de P kilogramos? Serán necesarias, ¿sí? Serán necesarias para equilibrar 50 esferas, ¿sí? Para equilibrar 50 esferas. A ver. Vamos a ver el grupo. Lady Vicuña. Estamos en el problema número 1. ¿Qué conclusión sacamos? De la primera balanza, ¿sí? Conclusión que llegamos a sacar. Paul Melgar indica todo claro. Muy bien, gracias, Paul. Hacemos el análisis ahora. Recuerda, voy a hacer el análisis con respecto al número 1. Hago el análisis del número 2 y luego de ahí voy a comenzar a llamar, ¿sí? Puede ser que el siguiente, por ejemplo, a resolver sea Omar Ramos, para el número 3. Así voy indicando, así como a Omar, también voy a llamar a otro alumno y de acuerdo a ello me van indicando sus procedimientos, ¿ya? Y a Dira, del mismo modo, también le indicaré qué es lo que puede hacer, si es el problema número 4, si es el número 5, por eso hay que estar atentos, ¿ya? Para ganar sus puntos determinados. Bien, seguimos. Cuando yo observo que no está en equilibrio, no puedo hablar de una igualdad. Entonces, al inclinarse a un lado, estamos hablando de una desigualdad. Y aquella que está más abajo es porque tiene más peso. Por lo tanto, P es mayor que ¿quién? De acuerdo a esa indicación, sabe que el valor de P kilogramos, ese valor de P es mayor que, ¿estamos de acuerdo? Es mayor, por eso está inclinado, es mayor que 5 bolillas, ¿no? 5 bolitas, ¿ya? 5 bolitas. ¿Más cuánto? Más 4. Es la primera conclusión que he sacado de la primera balanza, ¿sí? Omar Ramos, dime, ¿cuál fue tu conclusión en la siguiente? En la balanza número 2. P kilogramos y 2 bolillas son menores que 13 kilogramos. El proceso ahí es indicar que un platillo no tienes P, tienes P más 2. ¿Sí? P más 2. Entonces colocaré ahí. Tienes P más cuánto, más 2 bolillas. Lo que es un platillo. Y eso, como está arriba, que pesa menos. ¿Sí? ¿Menos que quién? Que 13. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? Convenientemente,
¿Sí? Muy bien, Maciel, ¿sí? Justamente lo que acabamos de colocar, que ya lo habías hecho. ¿Qué voy a hacer ahí? Lo voy a sumar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahí? Lo voy a sumar. Al momento de sumar me va a salir el valor de P, 2B, ¿qué más? Le voy a sumar 5. ¿Y cuánto sería 2 y 5? De frente. 2 y 5 me daría 7. ¿Sí? ¿Qué más? Más 4. ¿Sí? He sumado en ese lado. ¿Sí? El lado derecho. Pero así como he sumado los que están en la parte derecha, también lo voy a hacer en la izquierda. Y en el momento de sumar sería 13 más el valor de P. ¿Sí? Más el valor de P. Ahora, ¿te das cuenta que el valor de P aparece en los dos lados o no? ¿Sí? Aparece en los dos lados. Vamos, ¿qué más puedo hacer ahí? Si aparece en los dos lados. El P lo paso a restar al otro lado, por lo tanto se va a eliminar. Desaparece el valor de P. En el otro lado también desaparece el valor de P. Y me quedo con esta ecuación. Dime, dado que el problema dice, dado que el problema, ¿sí?, me dice que el peso de cada objeto es una cantidad entera en kilogramos, ¿cuál sería el valor entero que puedo reemplazar ahí? 7b más 4. Le podré colocar 2. Si le pongo 2, sería 7 por 2, 14, y 14 más 4 me daría 18, se habría pasado. 18 no puede ser menor que 13. ¿Cuál sería el valor entero que puede cumplir esa condición que 7b más 4 me dé menor que 13? ¿Cuál sería el valor? A ver, Yadira, ¿cuánto sale? ¿Cuál es el valor de B? Ya sabemos que no es 2. Tornero, Lenny, Anthony, ya contestaron muy bien, gracias, perfecto, ¿sí? Están colocando ahí. Maciel también, Anthony también. Sería el valor 1, ¿sí? Sería el valor 1. Claro, el 4 lo paso a restar, 9, 7b es menor que 9. El único valor que cumpliría entero, de acuerdo a las condiciones, es que b valga 1, ¿sí? B cuánto es 1. Y si en B vale 1, me doy cuenta, profesor, que el valor de P, ¿a qué sería igual? Encontramos que el valor B era 1, la pelotita era 1, por lo tanto 5 por 1 me da 5. Más 4, ¿cuánto es? 9, ¿sí? A ver, verifica cuál sería el valor de P.
analizaron ahí, sería P, si reemplazas, dado que B vale 1, que es lo que han encontrado tus compañeros, ¿sí? Sería 5 por 1, 5 más 4, ¿cuánto es? 9. El valor de P es mayor que 9. Aquí en este caso, ¿sí? En este caso, yo reemplazo y al reemplazar B igual a 1, 2 por 1 me daría 2, el 2 lo paso a restar y me daría que P es menor que 11, ¿sí? P menor que 11. Al momento de reemplazar, me doy cuenta que en esta expresión me sale 9. Después que reemplaces, ese valor, ¿cuánto es? 9, porque aquí habíamos indicado que el valor correspondiente a B era 1 y haciendo las operaciones salió 9. Del mismo modo, trabajo con respecto al segundo y digo, ¿el valor de B cuánto es? 1. 1 por 2, 2. El 2 que está sumando lo paso a restar. 13 menos 2, ¿cuánto me da? 13 menos 2 me daría por resultado 11, ¿no? B, que es 1, 2 por 1, 2, el 2 lo paso a restar, una vez que lo pase a restar, encontraré que es 13 menos 2, 11. Pregunta, si P es menor que 11 y P es mayor que 9, ¿qué número es mayor que 9 pero es menor que 11? Muy bien, Maciel, muy bien, Torrejón, muy bien, Anthony. La respuesta correspondiente, el valor de P que es mayor que 9 pero menor que 11 a la vez, vendría a ser el número 10, ¿sí? Y esa es la respuesta. La respuesta del número 1 te salió 10. Ya, nos vamos al segundo. En el caso de, ¿sí? En el caso de el problema número 2, dice, don Augusto tiene un saco con 60 kilogramos de arroz. Un saco con 60 kilogramos de arroz. Si tienes un saco de 60 kilogramos de arroz, una balanza con dos platillos, una que pesa 7, otra que pesa 10. Si se necesita pesar 28,5, ¿estamos de acuerdo? Se necesita pesar 28,5 de arroz. ¿Cuántas pesadas como mínimo se necesita para conseguir lo que desea? Recuerda que quieres 28,5. ¿Sí? ¿Cuánto necesitas? 28,5. A ver, opciones. Correspondiente a lo que es, más bien correspondiente a lo que es 28,5. Bueno, evidentemente exactamente 28,5 no lo veo porque tengo decimales. Sin embargo, si tú ves el doble, quizás tengas la idea. 28,5, ¿el doble cuánto es? 28,5 por 2 me daría por resultado, ¿qué valor? 50. Muy bien, Anthony, gracias. 57. ¿Sí? 57. Antes de terminar, con respecto al valor en el primero, el valor de P, o la pesa en sí, es de 10. Me hace la observación Osorio
A la pregunta, ¿cuántas pesas de P kilogramos se necesitan para equilibrar 50? Bueno, si con cada pesa yo puedo equilibrar 10, porque eso es lo que hemos encontrado, la respuesta a la pregunta es ¿cuántas pesas se necesitan para llegar a 50? Y eso es 5. 5 pesas. ¿Sí? 5 pesas. Muy bien. Gracias, Osorio, por la observación. En el número 2, como te decía, ver 28,5 me complica. Entonces lo que voy a ver es el doble. Y el doble de 28,5 significaría 57. ¿Sí? 57. Claro, Tornero Laney también ya había indicado la respuesta antes. Sí, Laney, gracias. También lo voy a tener en cuenta, no te preocupes. Muy bien, estamos trabajando en la número 2. A ver, ideas, piensen, tengo 28,5. Ya te di una pista, ahí tienes que buscar el 57. A ver, el problema me decía que yo tenía pesas de 10 y de 7, ¿cierto? Ya, cuando tú observas un problema en la cual te diga pesa de 10 y de 7, inmediatamente, ¿qué puedo tener con 17? Con 17 puedo tener 10, puedo tener el 7, puedo tener la suma, 17, ¿estamos de acuerdo? Puedo tener la diferencia, que es 3. Y por ahí voy pensando. Cuando dijimos 28,5, no, mejor piensa en el doble, 57. Dime, si yo tengo 60, ¿estamos de acuerdo? Para llegar a 57, ¿le tengo que quitar o no? ¿Cuánto le tendría que quitar? Si tú tienes 60 y quieres 57, ¿cuánto le tendrías que quitar? A 60, ¿cuánto le quitamos? Muy bien, ahí indica Osorio, Ateno, muy bien, Anthony también, Torrejón también, Alois también, se le tiene que quitar este. Entonces hay que conseguir ese 3. Utilizamos la balanza de 2 platillos, muy bien, utilizamos la balanza de 2 platillos. Ahí estoy colocando la balanza.
Ahí tienes la balanza. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si un lado pongo 10 y en el otro pongo 7, no va a estar en equilibrio. Entonces, tú vas a colocar ahí un recipiente en el cual pueda colocar ahí voy a poder medir 3. ¿Sí? Si tú colocas 3 más 7 que ya tenías, te da un conjunto que es 10, 10. Esos 3, ¿de dónde lo has sacado? Justamente lo has sacado del saco. Y si yo tenía un saco en el cual había 60 y le voy a quitar 3, ¿qué cantidad me estaría saliendo? Tengo un saco de 60, he podido determinar que le voy a quitar 3, y al momento de quitarle 3, me da como resultado 57. Y en ese momento vamos a explicar a la pregunta que hace tu compañero, ¿por qué 57? Es que recuerda que en realidad tú estás buscando el 28,5, ¿sí? Cuando tú ya conseguiste el 57, y eso en una sola pesada, has conseguido el 57, porque conseguiste separar del saco de 60, retirar 3, entonces lo que me queda en el saco es 57. Utilizo la balanza de 2 platillos, y en esta balanza que voy a colocar, voy a tomar el 57 y lo voy a separar en 2 partes. Y si lo repartes en 2 partes iguales, ¿cuánto te corresponde para cada uno? 28,5. ¿En la mitad o no? 28,5. Y recuerda que la balanza de 2 platillos funciona en función de equilibrio. ¿Y se habría equilibrado o no? Listo. Y es de esa manera que consigues. ¿Cuántas pesadas? La primera pesada fue para separar los 3 y la segunda pesada para dividirlo en 2 partes. A partir de ello, la respuesta es cuántas pesadas como mínimo se necesita para conseguir lo que desea. ¿Sí? Ahora sí, vamos las preguntas. A ver, Osorio Soto. Con respecto a la número 3, ¿sí? Número 3, vamos a trabajar la 3. Dice, Antonio tiene 9.000 gramos de arena. ¿Sí? Antonio tiene 9.000 gramos de arena, pero solo dispone de una balanza de 2 platillos y de 2 pesas de 30 y 70. De 30 y 70. Dice, ¿cuántas pesadas como mínimo debe hacer para obtener? ¿Cuántas pesadas como mínimo debe obtener? ¿Cuántas pesadas como mínimo debe hacer para obtener 7.400 gramos? Allá. ¿Me permiten un ratito, por favor? Listo. Ya, para que hagan una captura ahí. ¿Me avisas, Alois? ¿Listo? Ya, perfecto.
Me indica en el problema que tienes 9.000 gramos, ¿sí? 9.000 gramos. Pero solo dispone de una balanza de 2 platillos y 2 pesas, una de 30 gramos y otra de 70 gramos. ¿Cuántas pesadas como mínimo debe hacerse? A ver, estamos indicando ahí, Osorio Soto, ya es uno de los que va a participar ahí. Osorio y Torrejón Axel, ¿sí? Los dos, vamos indicando ahí qué es lo que podemos hacer para conseguir a partir de 9.000, 7.400. Recuerda que no solamente piensa en el 7.400, también puedo conseguir la diferencia, que es 1.600, ¿sí? 1.600. ¿Cuántas pesadas como mínimo se debe realizar? Claro, 9.000 gramos es 9 kilogramos, sí, pero recuerda lo que está pidiendo, te está pidiendo 7.400 gramos. A ver, a tu pregunta, sí, solo déjalo con 9.000 porque estás pidiendo en gramos. Antonio tiene 9.000 gramos de arena, ¿sí? Antonio tiene 9.000 gramos de arena. Pero solo dispone de una balanza de 2 platillos y de 2 pesas, una de 30 y otra de 70. ¿Cuál sería la idea? A ver, está trabajando Torrejón y está trabajando también, ¿sí? Los demás, rápida, hacer sus cálculos, ver qué movimiento se puede hacer y apoyamos, pero en el chat, ¿sí? En el chat. Los que prenden sus audios es Osorio, Grace y Torrejón. Creo que son 3 pesadas, profesor. A ver, yo hago en la gráfica, indícame, ¿cuál es el procedimiento? Eh, Dividimos a la mitad lo que tenemos. 1.500 por 1.500. A ver. Dividimos a la mitad, eso quiere decir que tenemos 4.500 en cada lado, ¿sí? Eso es factible, tratamos de reducir. Porque 9.000, con 9.000 no nos quedamos, tenemos que reducirlo. Ya, listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos 4.500. Ya, ¿qué más? En otra pesada, 4.500, no lo dividimos a la mitad, sino que una parte, en una parte usamos las 2 pesas, que nos daría 100 gramos más. Ya. O sea que en un lado habría 2.300 gramos y en otro lado habría 2.200 gramos, sin contar con las pesas. ¿Cómo hacen la separación? A ver. Coloco las pesas a un lado Las 2 pesas a un lado, y coloco las pesas, a ver, vamos ubicándolas. Si a los 4.500 que tengo, yo le agrego 2 pesas, una que pesa 70 y otra que pesa 30, en conjunto estoy aumentando 100 al peso. Eso quiere decir
peso total al momento para distribuir es 4.500 más 100, 4.600. Esos 4.600 los separo en dos partes, ¿sí? Esas dos partes a las cuales hace referencia tu compañera sería 2.300 2.200, y ahí colocaste las dos pesas, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya indica el siguiente procedimiento. Entonces, dividimos 2.300 a la mitad otra vez y obtenemos 1.600. O sea que el restante es 7.400. A ver, un ratito, por favor. Ya, entonces ahí tienes. Ya. Hasta ahí, si vamos observando, tienes 4.500, 2.200, la suma de ellos tienes 6.700, ¿sí? Ya. Listo, ya terminé el segundo proceso en el cual tienes 2.300 y en el otro tienes 2.200. Osorio, indícame la última parte. Ahora, me acabo de dar cuenta que he calculado mal. He restado mal, disculpe, profe. ¿Son los procesos ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta el momento has obtenido 4.500. Recuerda que no solamente veas el detalle de hacerlo sumando, puede haber una diferencia también. Recuerda que yo tengo 9.000, tengo 7.400, puedo estar buscando el 1.600. ¿Sí? Puedo estar buscando el 1.600. Ahora, si busco el 1.600, por diferencia encontraría el resto, ¿no? Tu compañera ha estado buscando 4.500, de 4.500, mira, 4.500. ¿Cuánto le vas a sumar aquí? 4.500. Eso lo voy a descomponer. Si descompone solamente el 2.200, aquí voy a obtener 1.100. A ver. Puedo obtener 1.100 o puedo obtener 1.200, dependiendo.
¿Sí? A ver, fíjate. Osorio indica con 4 pesadas. A ver, Osorio y estamos trabajando con Torrejón, Axel. ¿Cómo vas? No me has indicado, tu compañera ya fue avanzando, ha hecho una parte, indicó que es componerlo en 4.500, 4.500, luego de 4.500, en 2.300, 2.200, es una opción, colocando las pesas, también, estamos de acuerdo. Las condiciones podrían establecerse de que yo tenga aquí, dependiendo de lo que yo esté buscando, ¿no? 1.100. Ya, esa es una forma. El 2.200, separarlo, ¿estamos de acuerdo? El 2.200, separarlo en 1.100, 1.100. Pero eso siempre y cuando yo estoy buscando una suma así, mira. 4.500 más 2.200 más 2.300 tendría un total de 6.800, ¿sí? 6.800. Y ese 6.800, yo quiero solamente, me falta 800. ¿Sí? ¿Cuánto me falta? Me falta solamente 800 para llegar, 800, 600, perdón, ¿sí? 600. Entonces me conviene de esta forma, observa qué es lo que has conseguido, por eso yo lo sumo de esta forma, 4.500 más 2.300 tengo 6.800, para llegar a 7.400 me falta 600, entonces la descomposición de 1.100, 1.100 no me ayuda. Cuando sumo 4.500 más 2.200, eso ya no lo vas a utilizar, me da como resultado 7.700. Y 7.700 me faltaría 700. ¿Cómo consigo los 700? ¿Sí? Son las opciones que tienes que ir verificando. A ver, Torrejón, prende tu audio, por favor. Los demás siguen escribiendo en el chat, indicas el modo es el... Torrejón ya indicó que le salió en 3, a ver. Indícame, Axel Torrejón, de acuerdo a tu evaluación, ¿cuál ha sido? Mientras que va colocando esa información, va trabajando Anthony Gómez. Anthony Gómez con la número 4. Dice, Nicolás tiene una balanza de 2 platillos y solo 2 pesas, una de AB y otra de CD kilogramos, siendo ambos números primos. ¿Sí? Recuerda, está hablando de números primos, entonces no es cualquier número, son números primos. Él realizó solo 3 pesadas. En su primera pesada obtuvo 4 kilogramos. Hasta la segunda pesada logró reunir como máximo una cantidad de azúcar menor que 44 kilogramos, menor que 44. ¿Cuántos kilogramos como máximo logrará reunir en su tercera pesada? Ten presente que si quiere el máximo también puede estar utilizando las pesadas que ya ha obtenido anteriormente. ¿Sí? A ver, ¿quién va a trabajar ahí? Alois Huatuco, con respecto a la número 4. En la número 3 todavía no se ha terminado la 3, estamos esperando ahí con respecto a Axel, esto es lo que ha trabajado Osorio, ¿sí? Osorio indicó primero la descomposición. Ya, muy bien, la descomposición es una forma, puedes hacer la diferencia, puedes hacer la suma, eso hay que ir viendo con respecto a lo que tienes. Si yo tengo 4.500, 4.500, ¿a quién le sumo las cantidades o le resto también, no? Porque recuerda que tus opciones son, o bien obtienes la cantidad que es 7.400, o puedes obtener también la parte complementaria.
y la parte complementaria es 1600. ¿Sí? La parte complementaria, ¿cuánto es? 1600. Si puedo lograr 1600, también. Y para tener 1600, ¿qué necesitaría? Para tener 1600, necesitaría tener 3200, por ejemplo. 3200 y dividirlo en dos partes. Y por aquí estaba cerca, ¿no? Pues tengo 2300, me faltaría 900. Recuerda que aquí yo puedo descomponer. Y si yo descompongo, por aquí podría obtener el 1200, ¿sí? 1200. ¿Qué he hecho? He descompuesto aquí. He descompuesto el 2200 y al descomponer el 2200 sería 1200. Perdón, descomponer el 1300, ¿no? Tendrías esta forma de separación. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que buscar. O buscas el 3200 y lo divides en dos partes. ¿Sí? A ver. Ahí está trabajando Osorio y está trabajando Axel. Vamos viendo con respecto a la número 4 para ir avanzando. Con respecto a la número 4, había indicado Nicolás que tiene una balanza de 2 platillos y solo 2 pesas, una de AB kilogramos y otra de CD kilogramos, siendo ambos números primos. O sea, estamos hablando de que las pesas que podrían ingresar ahí, siendo primos, el 11, puede entrar el 13, ¿sí? ¿Quién más? 17, 19, ¿sí? Y así, colocando solamente números primos, porque me dice números primos que tienen 2 cifras. Siendo ambos números primos, él realizó solo 3 pesadas. Él realizó solo 3 pesadas. En su primera pesada obtuvo 4 kilogramos de azúcar. En su primera pesada pudo obtener 4 kilogramos de azúcar. Una pregunta, con esa información, ¿qué es lo que puedes rescatar? ¿Por qué me dice que en la primera pesada obtuvo 4 kilogramos? ¿Y cómo puedo obtener 4 kilogramos? Si la balanza de 2 platillos, ¿sí? Y solamente tengo 2 pesas. Dime, si yo tenía la pesa de 7 y otra de 3, lo que yo podía conseguir es el peso de 7, el peso de 3, el peso que era por la suma, 10, y el peso que era por la diferencia, 4 o no. Entonces ahí estoy viendo de que si en una primera pesada logró 4, es porque ese 4 es la diferencia entre esos dos valores. Entonces estoy hablando de dos números primos que se diferencian en cuántas unidades. En 4 unidades, ¿sí? Se diferencian en 4 unidades. A ver, vamos pensando en qué números podrían ser. Recuerda que ahí vamos a trabajar con quién. Habíamos indicado con Paul, ¿no? Paul Melgar. Voy a anotarlo mejor para tener la observación de cada uno. Paul Melgar. Está trabajando la número 4. Ya. Y Osorio y Axel Torrejón están trabajando en función a la 3. ¿Sí? Muy bien, ahí está ayudando. ¿Ya? Inmediatamente me indican cuál es el detalle correspondiente, ¿ya? A ver.
con los valores que estamos trabajando, sería 11, estamos hablando de números primos solamente. ¿Qué más? Y así, ¿no? Números primos. Pero sé que la diferencia entre ellos es 4 unidades. Entonces, si la diferencia entre ellos es 4 unidades, porque eso es lo que me indica, en una primera pesada obtuvo 4 kilogramos de azúcar. Entonces, puedo colocar en una, con respecto a la balanza, puede ser la opción, ¿sí? Puede ser la opción. ¿Sí? Que esté colocando aquí un 17, pongamos, ¿no? Pongo... Ya tengo 17, tengo 13, entonces para que esté en equilibrio voy a utilizar ahí un producto que pese 4, ¿sí? Tengo 17, 13, y eso quiere decir que lo que queda afuera es lo que falta para que esté en equilibrio. Y lo que falta para que esté en equilibrio sería... ¿Sí? Sería 4. Segunda, primera pesada, 4, profesor. ¿Por qué necesariamente 17, 13? Yo puedo optar por 23, 19. Sí, su diferencia es de 3 unidades. Todos los que hayan 4 unidades. Por eso puedo considerar otros. No hay ningún problema, se pueden considerar. Siempre y cuando cumplan la condición de que estemos hablando de números primos. Yo hasta el momento he considerado eso, ¿sí? Dice, hasta la segunda pesada logró reunir como máximo una cantidad de azúcar menor a 44. Menor a 44. Una pregunta, si es menor a 44, pudo unir 11 y 23. 11 y 23 me daría 34. 13 y 23 me daría 36. El problema me dice que la cantidad que he obtenido es menor, ¿sí? Es menor que ¿cuánto? Que menor que 44. ¿Qué pesas podrían ser? Bueno, 13 y 17 suman 30 nada más. 30, pero dice que ha obtenido un número. Ayer en la segunda pesada logró reunir como máximo de azúcar
un valor menor que 44. Bueno, 17 y 3 se cumplen porque la diferencia es 4 y la suma es 30 y es menor que 44, pero son los únicos que cumplen. Si elijo el 19 y el 23, mira, coloco aquí 19, 23. Ahí nuevamente también la diferencia, ¿cuánto es? La diferencia es 4. ¿Sí? ¿Y la suma cuánto me da? 23 más 19, 42. ¿Y es menor? Sí. ¿Y cómo lograría esa cantidad? Ahí la cuestión es que puedo colocar el 23, puedo colocar el 19, y al momento de sumarlo me da como resultado 42, ¿sí? Que es menor a 44. ¿Cuántos kilogramos como máximo logrará reunir hasta su tercera pesada? Sí, 19 más 23. Anthony Gómez, está bien. Pero ahora, mira. ...42... obtuvo una cantidad menos 4. Ya, y en la tercera pesada, ¿cuánto podría lograr? Como máximo. O sea, mírenlo con tus alternativas. Si yo puedo obtener lo máximo, será 1, encontrando los valores que he determinado, 42, también he obtenido 4 por aquí, o sea, hay pesos más adicionales que puedo colocar. Si lo utilizo como pesa, tendría lo que valen las pesas en sí, el objeto que he pesado que es 42, el segundo objeto que es de 4 y ponerlo todo en forma conjunta, ¿sí? A ver, visualízalo. ¿Cuánto me daría en forma conjunta? Puede ser otra pareja que se acerque más también, pero recuerda que la diferencia de ellos debe ser 4 unidades, ¿sí? Ya, evalúa posibilidades. Tienes ahí la suma total es 44, ¿sí? Hasta 42. Tienes el 42 nuevamente de peso aquí, con otros 4.
¿Cuántos kilogramos como máximo logrará reunir en la tercera pesada? Dice. ¿Cuánto logrará obtener en la tercera pesada? Si usamos la teoría que indicamos al principio, el problema va a ser sumamente sencillo, ¿sí? Sumamente sencillo. ¿Por qué razón? Porque solamente lo vemos en función, ¿sí? Solamente lo vemos en función ¿a qué? En función a tomarlo como una potencia de 3 que esté más cercana al valor, ¿sí? Si no, la otra forma es tomar la balanza y ir descomponiendo. Y ya te decía que cuando hagas las descomposiciones que tienes que hacer son descomposiciones en 3 partes, ¿sí? Entonces, si yo tengo 60, lo que voy a hacer es colocar 20, 20, 20, 20, 20. Y ahí comparo, ¿no? Luego el siguiente proceso, nuevamente ya dentro de un grupo de 20, colocaré en 3 partes, y si lo coloco en 3 partes, me daría 7, 7 y 6, ¿no? 7, 7, 14 más 6. Ahí verifica, y si no, solamente hacemos esto. Y esa es la manera más rápida, ¿no? Tienes el valor, como está ganando el tiempo, voy a colocarle de frente el modelo para acabar con esta parte. Dices, tengo el valor 60, ese valor es menor que la expresión exponencial de 3 elevado a la cuánto, lo más cercano es, si lo pongo 3 al cubo es muy poco, 3 al cubo es 27, entonces el siguiente sería 3 a la cuarta, es el más cercano. Y el exponente me indica el número de pesadas mínimas que voy a hacer. ¿Cuántas pesadas mínimas? 4. ¿Sí? Y la respuesta del problema, ¿cuánto es? 4. Que yo lo puedo distribuir, que puedo poner 20, 20, 20, puedo colocar 7, 7, 6, luego hago la descomposición con respecto a ellos, se puede lograr. Pero ya sabemos que son 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con todos, recuerden mandarme las informaciones, ahí con su nombre y apellido completo, por favor. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Me indican que ya tienen un receso.